En una votación dividida, la Sala 1 de la Cámara Federal rechazó llevar adelante una investigación motivada por la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento contra las autoridades nacionales. Así es, los camaristas en este caso no tuvieron en cuenta la presentación hecha por el fiscal Moldes, quien ahora podría apelar a casación. Por lo menos no hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, sino que era al contrario. La Cámara Federal porteña ratificó la decisión del juez Daniel Rafecas, que había rechazado la denuncia de Alberto Nisman por inexistencia de delito. 2 de los 3 magistrados de la Sala Primera desestimaron la denuncia sobre presunto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA. Se trata de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Mientras que el doctor Eduardo Fará se pronunció a favor de avanzar en la investigación contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los dirigentes sociales Luis Delía y Fernando Esteche. En la argumentación de su decisión, Fará indicó que, iniciando la instrucción y dando curso a las medidas de prueba, podrán esclarecerse todos los interrogantes en pie. Y agregó, negar su apertura no solo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley. De esta manera, reclamó atender las 46 medidas de prueba requeridas por el fiscal Germán Policita, quien tomó la denuncia de Nisman, que desestimó Rafecas. Por su parte, el juez Freiler, que votó por la desestimación de la denuncia, señaló, en relación a las escuchas telefónicas presentadas por Nisman, que evidencian una antojadiza concatenación de diversos elementos de juicio que no revisten relevancia alguna, pero que son encadenados de forma tal que simulan demostrar la hipótesis delictiva sostenida. En tanto, el juez y presidente de la Sala, Jorge Ballestero, señaló, entre otros puntos, que el memorando de entendimiento con Irán pudo ser un error, pero de allí haber forjado en él un maquiavélico plan para encubrir a los responsables de la voladura de la AMIA, existe un abismo. El de la Sala Primera de la Cámara es el segundo revés judicial que recibe la denuncia de Nisman. Ahora el fiscal Germán Moldes puede apelarlo ante la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Bien, Cecilia, vamos a preguntarle a Luis cuál es el análisis que se puede hacer. A ver, padres del procesalismo argentino, padres del derecho penal argentino, renombre, varios jueces han desestimado esta denuncia. Ahora lo hace la Sala 1 de la Cámara Federal también. Bueno, no es por nada, pero nosotros lo dijimos cuando presentó el fiscal esta denuncia. Nosotros lo dijimos, fue el 14 de enero. Me acuerdo, claro, porque yo me fui a buscar la denuncia, fui a ver los detalles de la denuncia y cuando lo planteamos aquí en el canal, en el noticiero, dijimos, es una denuncia que extrañamente no tiene pruebas, no se apoya en ninguna prueba concreta. Es, como dice el fallo de la Cámara, es una concatenación de hechos que no tiene absolutamente ninguna relevancia, con muchos adjetivos calificativos, y a los que se les da un sentido arbitrario. O sea, pueden ir para un lado o para el otro. Eso es lo que dice el fallo principal de la Cámara de la Sala 1. Era un fallo que necesariamente tenía que dar porque esta sala conoce bien el acuerdo, el memorándum de acuerdo con Irán, porque fue justamente la sala que falló contra el gobierno. No se le puede decir que es una sala favorable al gobierno, porque esta sala fue justamente la que falló en contra del memorándum y lo declaró inconstitucional. Entonces, ¿qué dicen ahora los jueces? Dicen, cuando estudiamos el memorándum de acuerdo, dijimos que era inconstitucional, pero no vimos ningún delito. Decir ahora, después de tanto tiempo, que hubo un delito, no le encontramos el sentido. Y algunos de ellos, de los 2 jueces que rechazaron, que desestimaron esta denuncia, dicen, entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué el fiscal Nisman la presentó ahora? ¿Por qué la presenta también Policita? ¿Y por qué la presenta también el fiscal de Cámara? Lo que se esconde atrás de todo este proceso que hay atrás de esta denuncia es el uso político de la justicia, es ni más ni menos que eso. Una denuncia tan grave contra la presidenta de la República, que además es insostenible porque no tiene pruebas,
Y lo que uno termina por pensar es que se trata entonces de una denuncia política. Y los que le han dado curso han hecho más política que su trabajo como fiscales o como funcionarios del Poder Judicial. Una operación. Ustedes imagínense qué sería de Nisman, si estuviera vivo, con estos fallos en contra de una denuncia tan importante. Lo están diciendo, están desestimando el fallo porque no existe delito. Eso es para un estudiante de abogacía, para un estudiante de derecho. No es para un fiscal con la experiencia que tenía Nisman. Decir que en esa denuncia, que es tan grave, ni siquiera pueden encontrar un delito, es una falla gravísima para el fiscal que la impulsó. Y para los fiscales que después la siguieron impulsando, y todo ese accionar que se produjo después con la muerte de Nisman, con esa convocatoria a una marcha que fue convocada por fiscales, que quedan muy expuestos finalmente con este fallo, porque la idea de que la justicia se está usando más para la política que con un sentido de justicia, se va instalando cada vez más en la sociedad y va poniendo en tela de juicio lo que es todo el sistema judicial, el poder judicial, y van a empezar los reclamos por una transformación de ese poder judicial que se presta para hacer política cuando se trata del poder menos democrático de los tres poderes que conforman la República. Así es. Bueno, el fallo no ha sido unánime. ¿Qué más podemos agregar específicamente sobre el contenido de este fallo? Emilio, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. A ver, lo que dice Luis es lo que se trasluce en las palabras, sobre todo de Ballesteros. Freiler se suma al voto y hace algunas observaciones más, y Farah se queda en cosas más técnicas. Farah es el voto en disidencia. A ver, hay un repaso, incluso muy bien lo que dice Luis, hay que imaginar qué pasaría con Nisman vivo hoy, porque hay una ridiculización, sobre todo en Ballesteros, una ridiculización tremenda, porque dice, las escuchas las editó como él quiso. O sea, con puntos suspensivos, poniendo una parte que estaba antes, con otra que estaba después, con una que estaba después antes, o sea, una edición prolija, dice, es una edición prolija y hasta atractiva, pero cuando uno lo empieza a ver, ahí no hay nada. Después dice, a ver, este supuesto pacto secreto viene de una nota de Iriayev de 2011, dice, chocolate por la noticia, no hay ninguna novedad. Esa es la prueba fuerte, un pacto secreto tan secreto que no existe. Es fuertísimo. Y después va a lo político, como decía Luis. En un momento dice, inferencias, refiriéndose a la denuncia de Nisman, versus declaraciones, refiriéndose a las alertas rojas y a Noble, el titular de Interpol en ese momento. Suspicacias versus documentos, lo que presentó la Cancillería, los mails internos con Interpol de la Cancillería. Especulaciones versus acontecimientos. El tratado nunca se llevó a cabo. Eso es un acontecimiento, es decir, no pasó nada. De todas maneras, creo que hasta el mismísimo Nisman había desechado en su momento las escuchas. Otra de las cuestiones es que también se toman escuchas que Nisman no utilizó, pero que después adjuntó, que contrarían todo lo que está en la denuncia del propio Nisman. Y sin embargo, él las adjuntó. Entonces, se han tomado el trabajo de hasta leer el corpus anexo con las escuchas y ahí saltan todas esas contradicciones. Dice, la balanza, sin lugar a dudas, no se inclina de un modo provechoso al éxito de la denuncia. Una cuestión muy importante en el fallo de Ballesteros y que Freiler también pone, es que hay que tener cuidado con esto de las denuncias muy generales, las denuncias sin pruebas, sin nada. Porque dice, debe reconocerse que los estrados penales no son las tablas de un teatro, ni sus expedientes el celuloide de una película, o que una persona deba quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón que la publicidad de su figura. ¿Qué quiere decir esto? No se puede denunciar por denunciar. Y lo que estaba haciendo Nisman era eso. Freiler vuelve sobre esto y se hace la pregunta del año. ¿Por qué Nisman presentó esta denuncia? Claro. Le hago una pregunta a cualquiera de los dos. ¿En qué queda aquellos que, desde editoriales de diarios, o aquellos que con intencionalidad política ligaban al gobierno nacional denunciado por Nisman con la muerte de Nisman? Bueno, yo creo que con esto lo que queda en evidencia, sobre todo es de la mala fe de los medios que hicieron eso, de la mala fe de los fiscales que hicieron eso, porque hubo fiscales, de los funcionarios judiciales que también hablaron en ese sentido. Hay una mala fe, pero una mala fe que va más allá de las diferencias políticas, ¿no? Es el uso político de la justicia para un fin de mala fe, para desprestigiar a otras personas.
Yo lo que creo que es una mala praxis en el caso de los fiscales y de los jueces que han hecho estas relaciones y que han hecho estas sugerencias y que con esto han convocado marchas y han hecho toda esta historia alrededor de este tema, que tendrá que aclararse por su verdadero costado, ¿no? Sí, hicieron marchas, pero recordemos que al mes de la muerte de Nisman no fue nadie a la marcha. O sea, se notaba que había una organización para ese día en particular y después se cayó, digamos, socialmente, digo, popularmente. Pero porque la denuncia en sí tenía la misma falta de pruebas y la misma superficialidad que tiene la denuncia, como lo demuestra el fallo de la Cámara de ahora. Las mismas personas que se sintieron conmovidas por la muerte violenta del fiscal Nisman, finalmente también no son tontas, en el sentido de que pueden advertir qué es importante de lo que no es. Y en ese sentido creo que sí, que la muerte del fiscal se tiene que esclarecer, pero por su verdadero costado, ¿no? Claro, claro. Si no hay delito antes, quizás ahora sí se esclarezca la muerte del fiscal. Hay una observación muy interesante en el voto de Freiler, que retoma palabras de una conformación anterior de la Cámara Federal, donde dice que justamente esto de denunciar por denunciar, la denuncia se transformaría, si se sigue con este tipo de acosos, en un medio eficaz de persecución para satisfacer bajos sentimientos de venganza o lucro como consecuencia de la intolerancia que tanto ofusca y perturba los espíritus. ¿Qué quiere decir? Que al final se están utilizando, esto ya lo ha dicho alguna vez la presidenta, se están utilizando las denuncias, las falsas denuncias, para perseguir políticamente a otras personas, y por eso es tan sospechoso el voto en disidencia, porque Fara lo que está diciendo es, bueno, a ver, si tiene verosimilitud, hay que investigar. No importa que haya pruebas, lo dice Fara, no importa si hay pruebas o no. Si es verosímil, hay que investigar. Pero ojo con esto, porque la denuncia ni siquiera es verosímil. Y eso es lo que ha demostrado el fallo de Rafecas, eso es lo que está demostrando el voto de Ballesteros y de Freiler, que incluso si uno buscara verosimilitud, no la hay. Es una linda historia, pero cuando empezás a chequear mínimamente, incluso sin investigar, Rafecas no investigó, simplemente chequeó algunos diarios, recibió materiales de la Procuración del Tesoro, recibió algunos mails y con eso, sin indagar a nadie, pudo ver las contradicciones que había en la denuncia. Por tanto, no hay verosimilitud y lo de Fara, creo yo, es vergonzoso. Esto tendría que haber salido antes. Hubo una reunión, evidentemente, entre los tres camaristas para tratar de tener un voto unánime. Evidentemente Fara no estaba interesado en que hubiera un voto unánime. La posición de Fara, en realidad, es también contradictoria con él, porque si ellos estudiaron el acuerdo con Irán antes y lo declararon inconstitucional, y él tampoco vio que hubiera un delito, entonces ahora él dice, no, si se toma fracción por fracción, por supuesto que no aparece el delito. Pero la denuncia global tiene una apariencia que puede pensarse, pero la denuncia global, que es el memorándum sirvió para encubrir, fue lo que ellos investigaron y decidieron declarar inconstitucional el memorándum. Pero nunca encontraron el delito, ni siquiera Fara. No sé por qué Fara antes no lo encontró y ahora dice que podría existir. ¿Apelará Moldes? Y lo más seguro que apele, sí. ¿Que sí? Sí. Pero seguís sosteniendo que podría apelar por una cuestión más política que el tema político es mantener abierta esta causa lo más posible. Eso es a lo que se han jugado y es lo que dice el fallo también.